Y Arturo, nos iríamos contigo ahora preguntándote, bueno, evidentemente todos estos temas que hemos estado platicando aquí en la mesa y esta semana, pues están muy vinculados a lo que está discutiéndose sobre la reforma eléctrica, incluso sobre el tipo de presiones que hemos visto a lo largo también de esta semana. Y un tema que está relacionado es el tema de la Suprema Corte de Justicia y esta de alguna manera que revierte esta norma de los 10 años que se había estipulado para que exfuncionarios de cierto nivel ocuparan puestos también en la IP, en el sector privado. Y el presidente, pues, ha criticado la decisión de la Suprema Corte de Justicia e incluso dice que pues son abogados patronales algunos ministros de la Suprema Corte. ¿Qué opinas, Arturo? Porque evidentemente hay muchos de estos casos que ya lo ha mencionado incluso el propio presidente López Obrador en las mañaneras de exfuncionarios que se fueron justamente al sector privado en industria energética, por ejemplo, ¿no? El caso tanto de Felipe Calderón, el expresidente, en el caso de Iberdrola. Arturo, ¿qué opinas tú de esto y las palabras del presidente sobre la Suprema Corte y estas decisiones? Bueno, el presidente interpeló ya a los ministros de la Suprema Corte, como ya lo había hecho con los legisladores, al llamar a los legisladores del PRI y el PAN a definir de qué lado están, si están con los intereses populares o con los intereses de las empresas privadas, pues siguió con una política de lanzarle anzuelos, sobre todo a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de plantear que se rebelen. Otro cantar es que diga lo mismo con respecto a los ministros de la Corte, donde al menos una buena parte de ellos pues tienen una molestia que no expresaban con la misma fuerza los sexenios anteriores, respecto de la falta de división de poderes o de lo que consideran intromisión del Poder Ejecutivo en sus decisiones. Y pues de una manera similar de como hizo con los legisladores, plantea que los ministros pueden decidir ser representantes de los intereses de la nación, del interés común, o demostrar si más bien son abogados patronales. Creo que esa es una expresión de todas las presiones que está recibiendo el presidente López Obrador por el tema de la reforma energética. Y en ese asunto de las presiones, pues ocupa un primerísimo lugar lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos. El presidente ha recibido a John Kerry. Hace un rato estaba ahí en Palacio Nacional, no sé si ya habrá salido el embajador Ken Salazar, luego de que el presidente hablara pues de que legisladores de la oposición se han reunido, incluso con el embajador o con funcionarios de Estados Unidos, para cabildear en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Creo que en el caso de la Corte, pues ya la disyuntiva que plantea el presidente obliga a una definición y quizá haga que los ministros que se oponen a su postura o que mantienen esta idea de que la ley es la ley, como dijo el presidente, y que, como uno de los ministros fraseó, nosotros no estamos para definir cuál es la mejor política pública en el caso del sector eléctrico, sino para definir si la reforma a la ley de la industria eléctrica que se hizo ya en este gobierno es constitucional o no lo es, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí seguirá ese conflicto en la expresión que tiene la Suprema Corte, pero también en todos los demás frentes que están abiertos por este tema de la reforma eléctrica. Ken Salazar y otros funcionarios de Estados Unidos pues tienen más interlocución con el presidente López Obrador que cualquier líder de la oposición mexicana, ¿no? Al menos en estos días. Veo que el escenario
el convulso escenario internacional que hay, la guerra, los problemas que al sector de energía ha traído la invasión rusa a Ucrania, pues pueden darle una ventana de oportunidad al presidente para negociar una reforma que se acerque a la original que él envió, porque por lo expresado ya por los diputados o por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, pues ya hay un principio digamos, de negociación legislativa con la declaración del diputado Mier en el sentido de que aceptarían la mitad de las propuestas que fueron presentadas por el bloque opositor el día de ayer en su propia iniciativa de reforma eléctrica. Gracias, Arturo. Juan, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente en contra de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en vísperas de una decisión el jueves de la Suprema Corte sobre este tema de la reforma eléctrica? Pues veo que el tema es muy, muy de fondo, ¿no? Dentro de esta crítica también está el señalamiento no solo por parte del presidente de la República, sino de algún sector de la población hacia los legisladores. Y te digo que es tan profunda como la función misma de los legisladores, quienes, pues muchos de ellos parecen olvidar por qué ocupan una curul, ¿no? Ellos son representantes del pueblo, no son representantes de los intereses de los partidos políticos que los pusieron ahí, ya sea como candidatos por la vía directa o los plurinominales de quienes tanto se ha hablado últimamente. Entonces hay que ver quiénes realmente, pues no hay que ver, está claro, pero hay que ver a la hora de la votación quiénes realmente van a emitir su juicio sin tintes partidistas y sin obedecer a lo que las cúpulas de sus organizaciones les dicten de acuerdo a intereses que pueden tener con cabilderos, con empresas privadas, y sí a intereses que tengan que ver con la soberanía energética de nuestro país, con el bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Y bueno, para eso hay que estar informados, por eso se hizo un parlamento abierto sobre la reforma, ¿no? Y pues es nada más de echarle ahí una miradita para ver qué fue lo que ocasionó la reforma de Peña Nieto, esa que prometía disminuciones en las tarifas, en los hidrocarburos, y luego vinieron los gasolinazos, las cuentas larguísimas del costo de la luz en las casas, en los negocios, pero por otro lado, los tratos benéficos a estas empresas a los cuales se les otorgó, se les regaló ahí casi los recursos de la nación. Hay que ver lo que sucede con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, de los Oxxos. Entonces es mucho más profundo que esto y hay que ver quiénes están coludidos con esos intereses. Y esto se suma, por ejemplo, lo de las puertas giratorias. Terrible, ¿no? Un retroceso en materia de combate a la corrupción, y tenemos de ello claros ejemplos, ¿no? O sea, presidentes, secretarios de Estado, funcionarios, que después de su cargo, a través del cual obtuvieron información privilegiada, y no solo eso, también consiguieron contratos, licitaciones, pues se fueron de asesores, de empleados, de beneficiarios de esas mismas empresas. O sea, imagínate, como servidor público, pues les llega la empresa que quiere la licitación y les ofrece a cambio pues un sueldote para cuando dejen de tener el cargo. Y esto es de primaria, es elemental, es básico. O sea, nada que el derecho al trabajo. O sea, si no se les está negando de ninguna manera, pueden trabajar en donde quieran, donde sea, siempre que no exista conflicto de interés. Aquí esta frase, conflicto de interés, me parece que es fundamental. O sea, porque si no, bajo ese criterio, entonces, pues, ¿qué un abogado podría defender a su contraparte en el mismo asunto? Pues claro que no, es conflicto de interés y no por ello se le estaría vulnerando su derecho al trabajo. O sea, se ve que el cabildo anda con todo y que está repartiendo favores, porque de otra manera, pues nada más no puedo entender. Es un asunto delicado, es un asunto muy serio que tiene que ver con la seguridad nacional, con la soberanía energética, en muchos casos. Es un candado, Adriana, que a mí me parece absolutamente necesario. Gracias, Juan. Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, a mí me queda claro que los intereses para tratar de impedir que la reforma eléctrica pase en los términos, por lo menos lo más cercano posibles a lo que nos envió el presidente de la República, pues están ya desatados. Estamos ya en lo que yo he definido como el inicio de la madre de todas las batallas. No es cualquier cosa, es muchísimo dinero, muchísimos intereses los que están moviendo allí, que están montados sobre una estructura
influencia y coyotaje del lobby político, empresarial y de otro tipo, que está pues, simple y sencillamente ahora mismo en pleno funcionamiento. Y los ministros de la Suprema Corte pues no son para nada ajenos a todo este movimiento, a este vaivén de influencias, de invitaciones a comer, a cenar, de viajes, de todo eso. Pues nada más recordar a este ministro, ¿cómo se llama? Medina Mora, que pues, fue obligado a prácticamente a renunciar después de que se descubrió todos los cochupos en los que estaba metido él y su familia. Así es que por lo que sucede ahora mismo en la Suprema Corte no me parece ajeno al resto del escenario político del país. Me parece que el presidente López Obrador pues está reaccionando pues con la molestia que tiene porque canceló la Corte una de sus legislaciones también considerada muy, muy importante, como es el impedir la llamada puerta giratoria y que los altos funcionarios que salen de un periodo gubernamental no puedan emplearse en la iniciativa privada en el área donde tuvieron la función pública al menos 10 años. Esto para el presidente pues genera una molestia y le hace recordar justamente que allí en el tema del sistema de administración de justicia hay una deuda pendiente, hay algo que el presidente no ha logrado tener el éxito que supongo él esperaba podría alcanzar en los primeros 3 años. Todavía hay mucho que componer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema del Poder Judicial en su conjunto. Así es que, pues sí, yo veo esto que sucede ahora mismo, la reacción del presidente, la posición y el debate de los ministros como parte de algo que pues es más grande y que va a tener que resolverse en las próximas semanas. Y tiene mucho que ver para dónde se muevan la compra y venta, el toma y daca de votos en el Congreso de la Unión para saber hasta dónde se va a estirar o no la liga y cuánto va a durar todo este debate que está ahora mismo alrededor de la Suprema Corte, Adriana.